Hola chicos, bueno, como vimos, entonces ya descargamos el software, ¿no? Ya posiblemente lo estamos por ahí maniobrando. Tenemos esta cuenta simulada para practicar. Entonces continuamos con el mercado de futuros, mercado de derivados de contratos futuros. Vuelvo y resalto, es en el cual yo considero que tengo experticia, es el mercado el cual trabajo principalmente por una de múltiples variables. Las principales pues son temas regulatorios, temas de transparencia, temas de seguridad eh, monetaria, por decirlo así. Ahí estamos trabajando con entidades vigiladas por Estados Unidos, por gobiernos americanos. Total transparencia, total respuesta para clientes como nosotros. Muy pocas posibilidades de que el dinero se extravíe, se pierda, por decirlo así. Muy pocas posibilidades de que el dinero se lo roben, como existe con otros brokers o otros mercados. ¿Listo? Es una de las razones por la cual estamos acá. Vamos entonces también con este tema teórico práctico. Vamos a tratar de no hacerlo tan aburrido. Al igual que la introducción de los mercados financieros, pues es algo necesario de comprender, pero es acá será aún mayor la necesidad de comprender de dónde viene el mercado financiero, de los futuros, ok. Entonces, bueno, vamos a dar inicio por acá. Los objetivos de la clase serán aprender y comprender, entender el mercado de futuros, analizar y practicar, comprender la gama de activos, importante, sus costos, importante, los movimientos, los márgenes, las utilidades, los riesgos. Bueno, entonces técnicamente estaremos acá. Estaremos viendo lo que es una introducción teórica, un concepto, la historia, de dónde viene, un poco de teoría será necesaria para entender el por qué, ¿no? O sea, por qué hoy en día se puede hacer. Los activos que existen directamente desde la bolsa de Chicago, desde la CME, vamos a hacer eso en línea. Voy a compartirles los puntos y tics. Veo que hay muchos colegas que afortunadamente también comparten información que no tienen claro o no lo explican bien. Y cuando uno cambia de un activo a otro, hay márgenes de error. Márgenes de error por no comprender esto y o cómo se calcula esto. Los márgenes como un requisito necesario y entender el apalancamiento. Acá comprender, estos dos se van a complementar para comprender los dos. Y luego, pues obviamente el riesgo del mercado. Entonces, chicos, ¿qué son los futuros financieros? Vamos a tener por acá un poco de la clase, bueno, de la teoría. Sí, los futuros son contratos estandarizados, ojo con esta palabra. Hay un estándar, hay una documentación específica emitida por la bolsa que obligan a las partes involucradas a comprar o vender un activo financiero específico. Es la principal diferencia que existe entre las opciones financieras. Ojo, opciones financieras, no opciones binarias. Si alguno conoce las opciones financieras, la principal diferencia es que las opciones no obligan al participante en la teoría. En la teoría, los futuros sí obligan al participante, ¿ok? En la práctica, los dos, opciones y futuros, asume utilidades, asume pérdidas. A obtener un precio específico determinado a una fecha futura, y de aquí su alternativa. Los futuros financieros están planteados para que la negociación o el trato se cierre de forma real en una fecha que proyectada, en una fecha futura, en una fecha adelantada en el tiempo. Estos contratos se negocian en mercados organizados llamados mercados de futuros, y los futuros se utilizan como instrumentos de cobertura, especulación o inversión. Principalmente nosotros los vamos a usar como una especulación. Nos consideraremos posiblemente especuladores del mercado de futuros. Pero en la economía general vamos a comprenderlo de pronto. Las empresas grandes, mayoritarias, petroleras, exportadoras, hacen cobertura, que es cubrir riesgos referente a las cotizaciones y diferentes variables que pueden afectar estas últimas cotizaciones. Entonces usan el mercado electrónico como una cobertura, una protección. Listo. Entonces acá tenemos los conceptos de futuros financieros, ¿no? Y bueno, sí, vamos con un poquito de historia para
para hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, ¿en dónde surgen? Lo primero que se resalta es que el mercado de futuros es el mercado más antiguo o el primer mercado. Primero salen los futuros en cerca del año 1600. Luego tenemos nosotros el mercado de acciones, ¿sí? El mercado de acciones que inicia con una naviera asiática, si no estoy mal, la historia nos dice. Luego aparece el comercio de divisas, la internacionalización del comercio de divisas. Y por último tenemos las opciones financieras y hoy en día pues ya hay otros mercados como los mercados de criptomonedas, los NFTs, todo lo que tiene que ver con criptografía blockchain, ¿no? Pero por ahora tenemos algo, y es otra de las variables que lo hacen muy potente, muy selectivo, muy transparente, es la antigüedad. Tenemos en este mercado más de 400 años, más de 200 años en tener bolsas de valores a nivel internacional, comparado con mercados como las de las criptomonedas que tienen alrededor de 22 años a la fecha. Ok, entonces, para los años 1600, la actividad comercial natural, ¿cierto? Tenemos un productor, tenemos un producto y tenemos un comerciante, por lo general, ¿no? La actividad del comercio. Inicialmente se forma para medir las cotizaciones de las materias primas como el maíz, el arroz o la soya y se empieza a generar una data. Entonces de acá también salen las velas japonesas que lo vimos anteriormente, las cuales obtenían y marcaban esa información de la fluctuación de los datos, ¿sí? La fluctuación de las cotizaciones. Esas fluctuaciones posiblemente se daban principalmente por acciones como el clima, ¿cierto? Sequías, inviernos, veranos, actividades de cosecha y temporadas, ¿no? Acá entramos en la oferta y la demanda. Básicamente de este concepto de oferta y demanda, nosotros comprendemos la definición teórica, ¿cierto? La demanda es el interés comprador o el interés por adquirir un bien o servicio. Y la oferta, pues, es el ofertante, ¿no? El que vende el producto o el servicio. Llevado al mercado o a la intención del comercio en la antigüedad y actualmente, cuando un producto se está demandando, empieza a escasear y su valor empieza a inflarse o a valorizarse, ¿cierto? Si hay 10 productos y hay 15 personas interesadas en comprarlo, vamos a poner por acá a rayar, ¿cierto? Si yo tengo el producto X, ¿verdad? Y tengo 10 unidades y el costo adquirirlo lo estoy vendiendo a el precio de $1 cada unidad y hay 20 personas interesadas, significa que hay una demanda mayor, ¿cierto? Que una oferta, lo cual incentivará a que alguien me diga, venga, yo le doy $2 y otro me diga, yo le doy $3 y otro me diga, yo le doy $5 por adquirir un producto porque puede escasear. Eso va a hacer, ¿cierto?, que el precio incremente su valor. De 1 pasó a 2 y de 2 y ya van 5. Se conoce como la intención de la demanda. Y viceversa, la oferta, bueno, entonces en términos generales, la demanda valoriza activos. Y en términos de la oferta, vamos a asumir ahora que yo tengo 10 productos y tengo el precio de 5, pero hay solamente 2 personas interesadas en adquirirlo. Entonces ahora tengo una oferta mayor que una demanda. ¿Qué significa? Que tengo mucho producto y pocas personas interesadas en comprarlo. Así que si yo quiero salir de este inventario, mi alternativa es empezar a depreciarlo, ¿no? A perderle plata o hacerlo perder valor. Entonces ya lo vendo en 3. ¿Les interesa llevar el producto en 3? No, más barato, démelo más barato. Bueno, en 2. Listo, está bien. 2 es un precio interesante, entonces voy a comprarle en 2. ¿Pero por qué se depreció?
Pues porque no hubo un interés comprador, ¿cierto? Entonces, concepto teórico de lo que es la oferta y lo que es la demanda. Pues en la antigüedad y hoy en día funciona exactamente igual, así que bajo estas métricas o bajo estos análisis, principalmente las materias primas pues tenían fluctuaciones en sus cotizaciones, podían estar en temporadas por clima, cosecha, muy costosas y o muy económicas, ¿sí? Pero ¿en qué se convertía eso? En un riesgo latente para los principales actores del comercio, que serían los productores y los comerciantes, ¿cierto? ¿Por qué? Pues claro, el productor siempre quiere sacar su mercancía, ¿cierto? Si yo produzco, en este caso hablemos de inventarios de materias primas, 2, 3 toneladas de maíz, arroz o soya, pues mi interés es venderlas, no quedarme con el inventario, recuperar la inversión, mis trabajadores, la mano de obra y obviamente tener utilidades. Y el comerciante, obviamente, pues el interés es comprar barato o tener el mejor precio para poder llegar a generar utilidades bajo la comercialización, bajo una venta posterior, ¿no? Entonces, con tantas variables en el mercado, pues era necesario que uno empezara o que existiera algo que limitara el riesgo para las dos partes por acciones naturales. Entonces la historia nos dice que para esos años se empezó a establecer un contrato. Para el momento era un contrato físico. Hoy en día vamos a ver que todo lo que les voy a comentar acá sucede de forma real y de forma transparente, solo que en cuestión de segundos o milésimas de segundo mediante un clic, ¿sí? Se genera una orden, un contrato. Pero, entonces, para la época, vamos a asumir, voy a tratar de representar lo que nos dice la historia. Nos dice, estos dos personajes se unían a establecer un contrato que establecía cantidad, ¿cierto? Precio, ¿ok? Y fecha. Entonces vamos por acá a hacerlo dinámico. Ok, entonces establecíamos cantidad. Vamos a asumir que la cantidad es 1 tonelada. Los dos hablarían en ese momento, ¿sí? Cantidad 1 tonelada. Precio, vamos a asumir que el activo para ese momento, a la hora de la negociación y bajo el análisis de las dos partes, se tenía que llegar a un precio donde el comerciante analizara que podía tener beneficios económicos a la hora de la comercialización y el productor, claro está, tendría que negociar un valor en el cual él asumiera que recuperaría la inversión, costos de mantenimiento y obviamente dejara utilidades. Vamos a asumir que para la fecha ellos negocian el pago, ¿sí? A $10 tonelada. Los dos están de acuerdo. Y la fecha de entrega, vamos a asumir que esto es una línea del tiempo donde hoy en enero se está haciendo la negociación para una fecha de entrega en diciembre. Realmente hasta acá sí pues no sé cuánto sería la duración de un cultivo de maíz, trigo o arroz. Solamente voy a asumir hipotéticamente que dura un año. Entonces listo, hoy enero se hace un acuerdo. Para el momento, recuerden o repito que era físico. Listo, se firman las partes y se convierte en un documento legal y transparente. ¿Ok? Pasa el tiempo y el mercado tiene sus fluctuaciones. ¿Listo? Asciende y se deprecia, asciende y se deprecia hasta que llega la fecha final. La fecha establecida en el contrato dice que es diciembre. Vamos a asumir que en diciembre el mercado del maíz, la tonelada, ya no se estaba cotizando a $10, sino había ganado valor y se estaba cotizando a 15, por ejemplo. Entonces vamos ahora a ver los posibles beneficios, ¿listo? Entonces asumiendo que pues esto sucedía, llega la fecha. ¿Qué pasa? La cotización hoy es 15, pero hay un contrato, entonces por eso la teoría dice que hay obligación de las dos partes. Hay un contrato que obliga al comerciante a recibir 1 tonelada y al productor a entregarle la tonelada. El contrato lo obliga a el comerciante pagar $10, por eso ya se estableció, y el productor pues está obligado a recibir $10.
pero el precio es de 15. Ok. Beneficios, el comerciante puede empezar a jugar con esto, ¿no? Ya puede ir al mercado a vender algo a 14. Y es probable que asegure vender su inventario y hacer plata. Paga algo en 10, lo vende en 14, se gana por unidad $4. Pero ojo que el productor dice, bueno, sí, está bien, posiblemente si yo no hago el contrato, hoy en diciembre hubiera podido vender mercancía a 15, pero los 10 cubrieron el mantenimiento del cultivo del año, trabajadores y pues me dejaron algo de plática. Bien. Y la fecha, obviamente, pues ya lo sabemos que llegó diciembre y era la hora de que el contrato se cumpliera. Entonces, chicos, pues técnicamente este es el concepto teórico de historia que nos refleja que de acá es donde nacieron los contratos futuros. Y estos se establecían principalmente para negociaciones agrícolas y hoy en día de forma electrónica se hacen estos contratos. ¿Ok? Entonces, bueno, que tenía esto. Los beneficios, ¿no? Para el comerciante, podían tener un mejor precio, una mejor negociación, poder competir con el mercado, con su competencia, y obviamente en busca de utilidades. Y el productor, digamos que aseguraba la venta de su mercancía, tampoco es interesante para él que tenga buen precio, pero si la oferta es mayor, no va a vender. Entonces ya aseguraba que iba a vender su mercancía y pues la entregaba y obviamente tenía utilidades. Entonces hasta acá simplemente un concepto. Vuelvo entonces dentro de la plataforma. Nosotros cada vez que hacemos, para explicarlo, mandamos una orden de compra ya sea a mercado, ¿sí? O una orden pendiente. Order submitted. Cada vez que esto se ejecuta, pues notaremos que tras de la pantalla pues sucede exactamente todo este proceso. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos un razonamiento, una comprensión. Es importante, o bueno, me interesa mucho a mí que ustedes comprendan esto. Es interesante saber de dónde viene, ¿no? No solamente si yo hago clic en comprar y vender, pero si estoy comprando algo, estoy comprando en el aire, no sé. Perdón. Acá lo comprendemos, ¿listo? Entonces nada, continuemos con los otros videos.